Voy a hablar ahora del sistema trifásico o de la corriente trifásica, que básicamente es lo que verdaderamente se distribuye en las ciudades y es lo que es importante conocer porque en los lugares de gran consumo, como un teatro, como un canal de televisión, como un gran hospital, como un lugar de concentración de mucho consumo, es lo que llega, tal cual. Pero ¿qué es? A ver, vamos a ver así. Nosotros habíamos visto que el modo de generar la corriente alterna era moviendo un imán alrededor de bobinas o bobinas alrededor de un imán, pero es más fácil dibujarlo así y la idea se va a entender. El tema es, ¿y por qué desaprovechar todo el otro movimiento del imán? ¿Por qué no poner más bobinas? Otra del otro lado, 3, 4, 8, llenar de bobinas todo alrededor. Bueno, se notó que en particular, porque eso significa, bueno, tengo otra fuente, le mando a algunos vecinos con esta y a otros vecinos con la otra. Se notó que en particular cuando se utilizan exactamente tres distintas corridas 120 grados, o sea, dividiendo el círculo en tres partes idénticas, se logra una ventaja técnica a nivel de economía de las empresas de distribución de energía importante, que es lo que voy a tratar de razonar con ustedes. Primero, este dibujo es un poco incómodo, pero sería así. Estas van a ser las tres fases de la trifásica. Y la idea va a ser que cada vecino va a estar recibiendo parte de esto. Lo voy a dibujar acá, que es lo siguiente. Parte de la economía se puede empezar a entender con lo siguiente. Si yo tuviera efectivamente tres fuentes, las 3 de 220, igual el valor de 220 es el valor eficaz, pero es lo que estaría acá. 220, acuérdense que cuando no se pone nada es eficaz. Acá también hay 220 y acá hay 220. 220. En principio estoy mandando 6 cables en lugar de 2, pero evidentemente si esto va a distintos vecinos, la cantidad de... El tamaño de los cables no tiene que ser tan grueso como si fuera una sola fuente. En parte en eso podría empezar a haber ayuda, pero es algo que se puede resolver. Pero vamos a ver que encima estos 6 cables se pueden reducir todavía más. O sea, en principio sería una ventaja mandarlo seccionado, porque son más cables, pero bastante más finos en diámetro que lo que serían cables que se ven todo eso. Pero la ventaja no viene todavía por ahí, sino un poco más. Por lo que vimos en la parte de alterna, se elige que uno de estos cables sea neutro y que el otro sea el vivo, el que sube y baja. Entonces hay un cable neutro y el otro el vivo, un cable neutro y el otro el vivo. Mirando así, sabiendo, estas tres están desfasadas por la ubicación donde están las bobinas. O sea, este tiene el pico, después tiene este, después tiene este, después tiene este, en ritmo. De hecho, está bien prolijamente dividido en tres partes cada ciclo. En un momentito les voy a mostrar un dibujo formal, pero acá voy a intentar uno. Hago acá y acá debería poner en este sector, dividirlo más o menos en tres partes para empezar con los 120 grados. Entonces este empezaría acá y el medio ciclo después estaría terminando como por acá, haría algo así. Intento, no es muy sencillo el dibujo prolijo así, mientras que esto estaría empezando por acá. Tendría que completar justo las partes que quedan ahí como huecas. Estas serían las tres fases, cada una es un circuito independiente. Ventajas tecnológicas para las empresas que entregan estos cables. En principio, fíjense que los tres neutros, como yo decidí ponerlos a tierra en este lugar, serían neutros en el sentido de que están con 0 volt. Con lo cual eso significa que los puedo conectar entre sí en un solo cable. Eso me ahorra, en lugar de 6 cables, mando 4. Uno podría decir, sí, bueno, pero el neutro fíjense que tiene lo de todos, con lo cual podría parecer que fuese más grueso. Van a ver qué sorpresa. O sea, estoy convirtiendo 6 cables en 4 al mandar. Lo que voy a hacer es que un vecino se conecte, o un grupo de vecinos, vamos a ver, entre esta fase y neutro, otro se conecta entre esta fase y neutro y otro se conecta entre... Eso lo voy a representar con resistencias acá. El circuito visualmente es horrible, pero bueno, lo que significó el ahorro económico
no importaba qué tan complicada fuera la manera de dibujarlo, de escribirlo. Esto representa el consumo de un vecino, de varios vecinos, este el de otros y este el de otros, cada uno conectado a una fase distinta de esos 220. ¿Cuál es el tema? Que cuando las tensiones van así y hay resistencias ahí, con lo cual una tensión positiva implica una corriente, como están desfasadas cuando eso es así, esta está para allá y esta quizá también, están cambiando. Con lo cual, fíjense, si acá tengo I1, acá tengo I2 y acá tengo I3, resulta que esas tres se tienen que sumar acá, pero sumar en el sentido que estén yendo. Así que si hay una I1 que está yendo para allá y hay I2, hay 3 que están... Bueno, el resultado es que entre sí tienden a cancelarse. Y cuando son exactamente 3 a 120 grados, la suma de estas tres, si fueran tres curvas de corriente iguales, da siempre 0. Lo voy a decir así, creo que es más claro cuando uno tiene con 2. Si yo tengo una corriente así y tengo otra idéntica y exactamente a 180 grados, la suma de las dos da 0. Cuando tengo 3 separadas a 120 grados, la suma de las 3 da todo el tiempo 0. ¿Eso qué quiere decir? Que la corriente de acá no solo no es más grande que las otras, sino que es más chica. O sea, la corriente acá tendería a ser 0. Si las tres resistencias son iguales, que representan los consumos de distintos vecinos, el cable del neutro puede ser tremendamente más fino que estos tres. Entonces, ¿qué ganó una empresa que hace este lío de la trifásica para transmitir la señal? Que en lugar de enviar 6 cables, manda 4 y que uno de esos cables es mucho más fino que el resto. Con lo cual es un ahorro de costos sumamente importante. Pero hay algunas cosas ahí a tener en cuenta adicionalmente. Este cable de neutro de acá suele tener extensión. De hecho, un comentario ahí. Para que esto sea cierto, que por el neutro casi no circule corriente, deberían ser exactamente iguales estas resistencias que representan los consumos de los vecinos. Así que se tendrían que poner de acuerdo para estar consumiendo siempre lo mismo, prender la luz a la misma hora. Si todos consumen igual en todo momento, entonces esto es 0. Si no es cierto, acá un poco de corriente hay, nunca va a ser lo mismo que lo que va por estos cables, que no se anula con nada, pero aún entonces la idea de las empresas distribuidoras para que esto sea más o menos parejo es distribuirlo medio aleatoriamente, al azar, como tirando los dados entre vecinos, para que haya un consumo parejo. Eso es lo que sucede cuando vieron que hay un problema técnico en alguna de las fases, se corta una fase, entonces alguien no tiene luz y el vecino al lado sí la tiene. Están distribuidos aleatoriamente y lo que no se permite es que se cuelgue de una sola fase una fábrica, por ejemplo. De hecho, las fábricas tienen que tomar las 3 fases, o lugares muy grandes tienen las 3 fases y en todo caso lo distribuyen adentro si es que no lo usan en forma directa. Pero eso hace que se le pueda cortar la luz a un vecino y justo al del lado no. A propósito los están mezclando al azar para que el consumo en promedio sea lo más parejo posible, porque a ellos les conviene. Este cable entonces puede ser finito sin que haya riesgo de que se queme. Este cable puede tener centenares de metros o incluso algunos kilómetros. Un kilómetro son 10 cuadras. Con lo cual, como algo de corriente circula cuando no es mucho, bueno, ese algo de corriente va a provocar una diferencia de volts entre acá y acá. Entonces, acá podría haber 0 con suerte, que es donde la empresa distribuidora tiene su punto original, pero resulta que acá es casi 0. Pero si yo lo pudiera mirar como lo que hemos hecho antes, voy a ver que nuestro neutro, depende del consumo de mis vecinos, se mueven alrededor de 1 volt, más 1 volt, menos 1 volt, depende mucho de ese desbalance, y por encima de esto están nuestros 311. Entonces, en promedio a nosotros no nos importa, pero uno tiene 311 y sería bastante peligroso en el sentido de riesgoso para la salud de tocarlo, mientras que el otro tiene una oscilación de unos pocos volts, no es terriblemente peligroso, pero todavía no es exactamente 0. Por eso es que en las casas se obliga a que exactamente haya 0 volts. ¿A qué me refiero? Es la tercera pata del enchufe. Teníamos esta pata que era el neutro, el enchufe hembra visto como empotrado en la pared, ¿no? Este es el vivo. Y tengo acá una tercera pata que esta es tierra, ground en inglés. Esa tierra, estoy obligado por ley, en los códigos de construcción no se autoriza una edificación hasta que no esté seguro que esto está conectado a una larguísima varilla que se conoce como jabalina, que tiene que estar profundamente enterrado, tiene que llegar hasta la primer napa de agua.
Antes de construir, cuando está todo el terreno removido, cuando están por hacer los cimientos, hay que poner una jabalina que llegue hasta la primera napa de agua. Vienen inspecciones a verificar si efectivamente la tierra está conectada. Esta es una tierra certera, o sea, acá tendría más 311, menos 311. Acá podría tener más 1, menos 1, va a depender, este también varía uno con el otro, pero acá tengo un 0 clavadísimo. Lo que tengo acá son los gráficos un poco más prolijos, donde muestro tensiones. Fíjense, de las 3 fases, acá estoy poniendo los 6 cables para verlo y para medir. La fase inicial, esta la marqué en rojo, ven que la ondita la marqué en rojo, es la que está pintada en rojo acá, y otra en negro y otra en azul. Cuando miro el vivo de la parte que está en rojo, noto que en este instante, por ejemplo, estarían 311. Y los otros dos están en la mitad de esos 150 y pico. Negativo, o sea, un celestito, un azul un poco más suave. De tal manera que si sumo los valores me da 0. Y si las resistencias fueran iguales, entonces las corrientes serían proporcionales. O sea, acá hay un valor de 311, acá hay menos 150, hay menos 150. Cuando sumo las 3 da 0. Avanzo un pasito acá y si me voy al siguiente, ven que en el siguiente instante cambiaron. Esta era roja intensa y ahora se volvió un poquito más rosada. Bajó, estaba en 280 quizá. Esta está en 0, pero esta está en menos 280. O sea, sigue dando 0 la comparación. Avanzo otro poquito y ahora esta está en menos 311, pero estas dos están en 150. La distribución de 3 de esa manera hace que siempre la suma de las 3 es casi 0. Para terminar, les muestro una simulación hecha con Falstad. Aquí hay una zona de generación de trifásica donde cuando miramos en nuestras casas tenemos dos cables, un vivo y un neutro, pero por lo que venimos hablando del modo de distribuir, hay 3 fases, con lo cual hay 3 vivos. Quien mira el conjunto de eso tiene que reconocer cada uno de los vivos. Entonces suelen utilizarse las letras R, S y T para esos 3 vivos y la del neutro que iría a todo el mundo. Al neutro en particular le estoy poniendo una resistencia, acá puse una resistencia pequeña de 1 ohm, para simular algún tipo de resistividad del cable. Es una exageración, 1 ohm, dependiendo obviamente del largo que podían tener los cables, pero me interesa poner algún pequeño valor, aunque sea, para la simulación. En estos cables de aquí no estoy poniendo nada porque ya hay una resistencia en la simulación, en lo que voy a agregar. ¿Qué simula esta resistencia acá? El consumo de un grupo de vecinos que están colgados de la fase R. Aquí está el consumo de otro grupo de vecinos de la fase S y lo mismo con la fase T. Los 3 están iguales y fíjense que estoy graficando acá cómo se da la tensión de neutro entre los vecinos si consumen lo mismo. La corriente que está circulando es de picoamperes, eso es por 10 a la menos 12, es un valor extraordinariamente pequeño, y la tensión, aquí hay un voltímetro midiendo la tensión del neutro, en este caso es terriblemente pequeño. Cuando uno mide en las casas, mide tensión de una fase, porque en nuestras casas solo estamos recibiendo 2 cables, entonces sería la tensión la mido con un voltímetro de este modo, poniendo en mi vivo, en el vivo de mi casa y en el neutro, y me da 220. Ahora, ¿qué sucede en los casos en que estoy, por ejemplo, en un canal de televisión, en una industria, en una gran empresa, alguna fábrica, un hospital que recibe trifásica? Bueno, voy a recibir 4 cables, el R, el S, el T y el N, y si mido, en ese caso, recibiendo todos los cables, yo me voy a parar acá, si mido conectando el R, voy a medir lo mismo que en una casa y voy a medir 220. Pero si en lugar de eso mido entre R y S, o sea, entre 2 vivos distintos, fíjense que me da 381. Simplemente comentario, ¿por qué da más? Y bueno, porque cuando mido 220 estoy comparando 220 con 0, pero en ese momento la otra fase está negativa, o sea que agrega un poco más del instante donde uno está en 220, la comparación con otra de las fases es entre 220 y un valor negativo que termina dando los 381. El otro comentario, para terminar, esto ya lo puedo quitar y borro esto, para hacerlo un poquito más claro, es qué pasa si se desbalancea el consumo entre los vecinos. Acá me voy a imaginar, tengo resistencias, que puse resistencias de 100 ohm, para hacerlo bien gráfico, lo que voy a hacer es le agrego en paralelo otra resistencia de otro 100 ohm.
una de las fases de repente tiene el doble de consumo, que sería lo que estoy simbolizando acá. Fíjense que en ese caso lo que era el neutro pasa a tener 2 volts y lo que era el cable de neutro que tenía pico amperes, o sea, casi 0, ahora tiene 2 amperes.